milagro se da. El milagro de ganar de local. Hágame usted el favor. Este es Fernando Arce, la dejan entonces en el área, llega la chilena. Recordar a esta chilena es algo muy contradictorio, pues se trata de una de las jugadas de los goles más espectaculares en los últimos años en el Estadio Azteca, pero se dio en un momento sumamente adverso para la selección mexicana, pues no solamente estaba luchando para poder llegar al Mundial de Brasil 2014, sino que lo estaba haciendo para poder apenas alcanzar el repechaje y tener que ir a Nueva Zelanda para poder ganar ese boleto para el Mundial. Era el 11 de octubre de 2013. La selección nacional de México atravesaba una de las crisis más grandes de su historia. Apenas se arañaba su posibilidad de jugar la Copa del Mundo de Brasil 2014. Víctor Manuel Vucetich, uno de los técnicos más ganadores de la liga, hacía su debut con el Tri. Del otro lado, Dely Valdés, entrenador de Panamá, estaba cerca de lograr la hazaña de llevar por primera vez en la historia a su país a un mundial de fútbol. ¿Cómo fue el camino de México para llegar a este partido estando fuera del mundial? ¿Por qué el llamado Rey Midas solo dirigió 2 partidos en la selección? ¿En qué terminó el sueño de Panamá de ir a un mundial? ¿Y cómo hizo Raúl Jiménez para convertirse en el héroe inesperado de la noche? Veamos cómo se escribió la historia. Chepo fue elegido para la dirección nacional en octubre de 2010, luego de haber ganado 2 títulos con Toluca y 1 con Chivas. A pesar de su gran momento, quien se perfilaba como el candidato número 1 para el ciclo rumbo al Mundial 2014 era Víctor Manuel Vucetich. Sin embargo, declinó la oferta por asuntos familiares. El inicio de Chepo fue bastante bueno. Ganó la Copa Oro 2011 tras un regreso espectacular ante Estados Unidos, y sus primeros 14 partidos los dirigió sin conocer la derrota. El primer descalabro llegó justo 2 años antes del partido entre México y Panamá, el 11 de octubre de 2011 en Torreón, en un encuentro amistoso ante Brasil, en el que Ronaldinho y Marcelo le dieron la victoria a los cariocas. 2 días antes de este encuentro, Raúl Jiménez apenas hacía su debut con América, en un partido ante Morelia. El 2012 fue inmejorable para Chepo. La primera ronda en la que vio acción México rumbo a la Copa del Mundo fue perfecta. México accedió al hexagonal final como líder del grupo B, ganando todos sus partidos, con paso perfecto. Para el proceso mundialista con miras a 2014 se estaban conjuntando varias generaciones que parecía que podían dar resultados diferentes. Estaban veteranos como Rafael Márquez, Guardado, Memo Ochoa, también había jugadores campeones del mundo sub-17 de 2005 y también había varios miembros como Herrera, como el propio Raúl Jiménez de la selección olímpica que había ganado el oro en 2012. Pero para 2013 todo cambió. El año empezó y parecía que José Manuel de la Torre tenía todo bajo control. Pero para noviembre ya habían pasado un total de 4 entrenadores por el banquillo nacional. El hexagonal inició con un resultado sorpresivo y adverso, un empate en casa y sin goles ante Jamaica. Unas semanas después, parecía que México recuperaba el camino tras ir ganando 2-0 como visitante ante Honduras, pero apenas en 3 minutos los catrachos empataron el partido. Siempre tenemos la idea de que México debe llegar con suma facilidad al Mundial, y de hecho la Volpe dejó esta frase de pasar las eliminatorias caminando. La realidad es que desde 1998 que se jugó el primer hexagonal como lo conocemos hoy, hasta 2018 no se había quedado en primer lugar. Durante 20 años México no pudo quedar en el primer lugar de las eliminatorias, entonces realmente el proceso para poder llegar a los mundiales ha sido bastante complicado. La situación se tornó preocupante cuando México empató a ceros en el Estadio Azteca ante Estados Unidos. Sumaba 3 puntos de 9 posibles y se ubicaba ya en la 5ª posición. Llegó la primera victoria hasta el 4º duelo ante Jamaica y llegaron 2 empates más, ante Panamá y Costa Rica. El debut de Raúl con la selección mayor se dio ese mismo 2013 en un partido amistoso ante Dinamarca. Disputó la Copa Oro de ese año en la que anotó 2 goles, asistió a las Confederaciones y fue uno de los convocados asiduos durante las eliminatorias. ¡Remate! ¡Gol! ¡Raúl Alonso Jiménez! Sin embargo, hasta antes de entrar de cambio al minuto 83 en el partido ante Panamá, sumaba apenas 55 minutos disputados durante todo el hexagonal. Durante el 2013, Raúl Jiménez había tenido un gran año con América, luego emigró al Atlético de Madrid y ahí su actividad fue muy poca, igualmente su productividad. Después fue a Benfica, lugar en el que tampoco pudo brillar. Así que durante varios años daba la impresión de que la carrera de Raúl Jiménez estaba quedando estancada y que estaba viviendo simplemente de esa jugada. La tensión para Chepo creció tras no mostrar un buen juego y no pasar de la primera ronda de la Confederaciones 2013, y luego de caer en la semifinal de la Copa Oro, precisamente ante los dirigidos por Dely Valdés.
Aquí estuvimos platicando del no era penal de Robben de 2014, pues en 2015 México estuvo desde el otro lado en la Copa Oro, enfrentó en cuartos de final a Costa Rica y fue un penal bastante polémico el que le dio el pase a México con justamente un penal marcado en el último minuto del partido. Y no solamente esto, sucedió también contra Panamá. En las semifinales el equipo centroamericano estaba ganando en los últimos minutos del partido y fue un penal también bastante polémico el que permitió que México empatara, y luego a través de otro penal fue que México pudo instalarse en la final y así es como ganó la Copa Oro. Luego de esta Copa Oro que sí se ganó pero que se jugó muy mal fue la situación del Piojo con Martinoli y fue la manera en la que este proceso, que parecía que iba a llegar hasta 2018, pues se vio una vez más cortado. Le ganó a Diego, se entrecostea al área, gol. Tras las Confederaciones, México cayó en duelo oficial en el Estadio Azteca por segunda vez en su historia y fue ante Honduras. Este resultado significó la destitución de Chepo de la Torre de la selección. Luis Fernando Tena, campeón olímpico, asumió el puesto como interino, pero poco pudo hacer ante Estados Unidos en Columbus, que se impuso con el acostumbrado 2-0. ¡Déjala! ¡No! Este partido en el Estadio Azteca se jugó para la jornada 9 del hexagonal. Tanto México como Panamá llegaron apenas con 8 puntos sumados. Igualmente ambas escuadras tenían apenas una victoria y México aún no había ganado como local en todo el hexagonal. México se puso al frente en el primer tiempo con gol de Oribe Peralta. Para el segundo tiempo, Chicharo tuvo la oportunidad de darle comodidad a la ventaja de los verdes, pero los fantasmas de la eliminatoria se hicieron presentes. Minutos después, mientras Raúl se alistaba para entrar al campo, Panamá empató el partido. Este resultado mantenía a los dirigidos por Dely Valdés arriba de México en la clasificación, además de que tenían la ventaja de que cerrarían el hexagonal en casa, mientras que México lo tendría que hacer visitando a Costa Rica. Este momento y este gol y todo lo que pasó en la última jornada entre México y Costa Rica y Panamá y Estados Unidos pareciera incomparable de situaciones en las que México las ha tenido muy complicadas para poder ir al Mundial. Pero para 2010 ni siquiera fue en el hexagonal, fue en la ronda previa, que si no fuera por un gol que metió Matías Bozo para dar un empate contra Canadá, México no hubiera podido acceder ni siquiera al hexagonal final para poder ir al Mundial de Sudáfrica 2010. ¡Mete centro! ¡Puta! Dely Valdés estuvo apenas a 2 minutos de ir a la reclasificación y dejar fuera a México, que perdió su partido ante Costa Rica. Tras ese partido, Vucetich también fue destituido del puesto. Miguel Herrera sería cargo de la selección unas semanas después. Entonces, contrario a lo que nos gusta creer, México ha llegado con premura a varios mundiales en los últimos años. Para 94 lo logró en el último partido contra Canadá, en 2002 tuvo que llegar Javier Aguirre, en 2010 tuvo que regresar Javier Aguirre y pues en 2014 todo esto que estamos platicando de ir al mundial a través de una reclasificación. El estratega panameño no pudo cumplir el sueño de llevar a su país al mundial, aunque la selección lo lograría y de manera directa 4 años después. Tanto se habla y tanto se debate de este tema de México como el gigante de la CONCACAF, y ciertamente es la selección que ha ganado más Copas Oro, que ha asistido a más mundiales, pero también la realidad es que tanto México, Estados Unidos y Costa Rica han llegado a las mismas instancias, es decir, a los cuartos de final. La diferencia es que México lo alcanzó aquí en casa, Estados Unidos lo logró en Corea-Japón, eliminando a México en los octavos de final, y Costa Rica lo logró justo en ese 2014. De hecho, en ese Mundial de Brasil, si México lo hubiera podido ganar a Holanda, en cuartos de final se hubiera enfrentado a Costa Rica, y pues ya se hablaba mucho de ver a México en semifinales porque se veía a los ticos como un rival asequible. Y justamente quizás eso es parte de por qué México no ha podido dar el siguiente paso, el no crecerse lo suficiente contra rivales de mayor jerarquía y crecerse de más ante rivales de la zona, como pasó en 2002 contra Estados Unidos y como ya estaba pasando en la mente de muchos en 2014 y como ha pasado en las eliminatorias. Tras años de incertidumbre en Europa, Raúl se convirtió en el máximo goleador histórico del Wolverhampton en Premier League. Fue luego de una mala recepción que Raúl logró dejar esta estampa. Un hexagonal para el olvido, que dejó este momento imborrable. Así se escribió la historia. A ver si el milagro se da. El milagro de ganar de local. Hágame usted el favor. Este es Fernando Arce. La dejan entonces en el área. Llega la chilena. ¡Gol!